Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 19 del mes de abril del año 2023. Señores, el caso en Hospital Angelita pica y se extiende. Desvincularon al director del hospital y a la encargada de la unidad neonatal. Pero déjenme decirle algo. Nosotros hemos visto que durante unos 60 años este país ha ido mostrando un crecimiento de manera constante y pudiéramos decir que hasta cierto punto significativo con relación a otros países del área. Y si nos vamos a nuestro hermano Siamés, que es el vecino país de Haití, donde la economía, lejos de crecer, lo que ha hecho es decrecer, entonces vemos que nosotros tenemos una brecha bastante ensanchada. Pero ¿qué resulta, señores? Que ese crecimiento que nosotros hemos venido experimentando es un crecimiento de manera vertical. No le llega a la capa más desposeída, porque en otros lugares uno dice, bueno, pero el crecimiento, cuando la economía crece, eso se torna como si se tratara. Usted ve cuando usted tira una piedra en un manantial que está completamente tranquilo o en un estanque de agua que se produce una onda expansiva y esa onda expansiva llega hasta la orilla con menor intensidad que en el centro, pero puede llegar hasta la orilla. Así debe reflejarse el crecimiento económico en una sociedad. Pero aquí en la República Dominicana no es así. Y no sé cuál es el misterio que existe con eso. Parece que hay un mal de fondo, porque ese crecimiento se viene experimentando desde la muerte de Trujillo. Y por ahí hemos visto desfilar varios presidentes y siempre tenemos la misma perolata. Pero yo entiendo que donde básicamente se deben de focalizar los gobiernos son en tres ejes esenciales: la salud, la educación y la alimentación. ¿Por qué yo lo coloco en ese orden? Y así, de hecho, ha sido considerado por diferentes países. Porque si una persona no tiene salud, pues lógicamente no se puede alimentar. Porque hay enfermos que no comen, que hay que inocularle los alimentos. Pero de igual manera, la gente tiene que tener la educación. Porque por medio de la educación, usted inclusive también puede cambiar el esquema alimenticio y obtener alimentos más nutritivos. Sabe cómo administrar su cuerpo, la cantidad de alimentos que debe de suministrar. Y dicho sea de paso, hay menos desperdicio. Y aparte de eso, señores, se debe buscar la manera de fomentar lo que es la alimentación. Nosotros vemos un escándalo ahora en ese hospital de Los Minas con la desvinculación de su director y de la directora neonatal del mismo. Y me gustaría hacerle a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que ese desorden
que hay en el Hospital Materno Infantil de Los Minas es el único que tiene el país. Pues déjenme decirle que no es el único que tiene el país. Que aquí hay un desorden generalizado en la mayoría de los hospitales. Y que es lamentable que el ejercicio de la medicina, que es una acción completamente noble, aquí se le esté dando un uso, pudiéramos decir, irracional y hasta cierto punto abusivo. Porque hay algunos gremios como el de educación y el de los médicos, que ustedes lo ven realizando una serie de actividades y reclamando reivindicaciones para su gremio a favor de sus socios, lo cual yo no veo mal, siempre y cuando eso sea combinado con una labor altruista que le permita a ellos desarrollar una labor que esté acorde con las circunstancias. Usted va a cualquier hospital dominicano, no importa el que sea, y usted lo que se encuentra es con un desorden. Nosotros aquí en el país, a pesar de que la República Dominicana es uno de los países que tiene menor presión tributaria, entre comillas. Yo digo que tiene menor presión tributaria, entre comillas, porque ninguno de los estados de los gobernantes que hemos tenido se ha preocupado por devolverle nada a la población. Aquí, si usted está en su casa y desea tomarse un vaso de agua potable, tiene que comprar un botellón, porque la que sale por la tubería, por la cañería, no sirve. Tenemos un servicio de agua deficiente, donde ese recurso se torna escaso, y para usted garantizar el uso frecuente cada vez que lo desee, tiene que construir una cisterna para almacenar esa agua. ¿Y usted cree que después que construye la cisterna terminó ahí? No. Tiene que comprar una bomba, porque el agua que llega tampoco tiene la suficiente fortaleza. Pero tampoco eso se para ahí. Usted tiene que comprar un tinaco para poder almacenar el agua y poder racionalizarla. ¿Y cuántas tributaciones adicionales tiene que hacer el ciudadano dominicano? Pero lo mismo ocurre con la energía eléctrica. Todavía nosotros somos uno de los pocos países que recibe tunda de apagones. Pero somos tan conformistas que en vez del pueblo unificarse en un solo bloque para demandar esas reivindicaciones, ustedes saben lo que sucede. Como hemos perdido el espíritu de lucha y estamos viviendo en la época de que sálvese quien pueda, que esa energía eléctrica que usted recibe, para poder tenerla más o menos con cierta regularidad, entonces usted tiene que comprarse un inversor y dotarlo de por lo menos 4 baterías o 2 baterías, pero tiene que comprar baterías para poder tener la iluminación. ¿Y qué decir entonces
del tema de la salud. Cuando usted tiene un paciente con una enfermedad terminal que necesita medicamentos de alto costo, entonces no hay quien le dé la cara. Y cuando usted lleva un hijo suyo a un hospital o un familiar, entonces ahí usted pasa la de Caín, porque los hospitales están completamente desabastecidos. Nosotros estamos alarmados por la muerte de esos niños y no es para menos, porque el escándalo hubiese sido mayor si no hubiese ocurrido en la República Dominicana, que ya estamos impuestos a las distorsiones. Yo quisiera que esas personas que tienen su mirada puesta solo en el hospital de los Minas, quiero que sepan que esa no es una realidad exclusiva del hospital de los Minas. Ese es el caso de la generalidad de los hospitales que tenemos en nuestro país. Y yo digo, caramba, ¿cómo puede ser que aquí llegan gobiernos, vienen otros, se van unos, utilizan como promesa de campaña el deterioro de los hospitales y se hacen promesa vacía de solucionar dichos problemas y se mantienen activos? Yo le digo esto, señores, porque nada más y nada menos, en el día de hoy estuve conversando con familiares de una señora que se encuentra interna en el hospital Moscoso Puello. En el hospital Moscoso Puello hay un descuido inexcusable con muchos de sus pacientes. Los médicos alegan que no cuentan con la suficiente indumentaria, que el Estado no lo provee de los suficientes medicamentos y de aparatos para poder tener una atención adecuada de los pacientes. ¿Y qué sucede, señores? Que los familiares se ven en la obligación de hacer un esfuerzo colateral para comprar los instrumentos necesarios para que le puedan atender su paciente a unos costos inalcanzables. Pero después que llegan esos aparatos, entonces le digan, no, mira que este aparato se dañó, que no funcionó, porque no existe la expertise para ponerlo a funcionar adecuadamente. En esa situación hay una señora llamada Elsa Fajardo, en una situación donde los familiares dicen, mira, lo que sucede es que nosotros necesitamos intervenirla, ella tiene una bacteria, pero hay que comprar un aparato para sondearla. Los familiares compran el aparato, ah, mira que ese aparato se dañó. Y veo que uno de sus familiares me dice, mire, aunque sea, dígalo por el programa, dígalo por su programa para que alguien lo escuche, porque ya nosotros tenemos como si se tratara de un grito o un clamor en el desierto pidiendo atenciones para ella. Y hay una actitud bastante negligente del personal médico que labora en ese departamento
Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cómo pueden dormir? ¿Cómo pueden sentarse a comer y a cenar con sus familiares cuando ven que por negligencia suya un ser humano está perdiendo la vida? Pero eso no le duele a nadie, porque se trata de una persona pobre. ¿Y qué importa un muerto más? ¿Qué importa un muerto más? Porque aquí desafortunadamente se mueren uno, se mueren dos, y a nadie le importa. Mira, ¿qué se dijo en principio del hospital El Angelita? No, que entró un niño con una bacteria y murieron 5, pero y nosotros 29 porque fueron 34. ¿Qué pasó? Eso duró un tiempo y hasta que no hubo un escándalo público, entonces no se le dio seguimiento a esa parte y resulta que son 75 los muertos que van. Pero ¿y qué? Desvincularon al director, que suspenden al director y desvinculan a la directora del área neonatal. ¿Pero qué sucede con eso? Que nosotros no tenemos un sistema judicial lo suficientemente sólido que usted pueda decir, ahí hubo protocolos que fueron violados y hay que cumplir. Vamos nosotros a someterlo, no solo civilmente, sino penalmente también. Y cuando las demandas aquí prosperen y usted pueda encartar a una persona por la muerte de 34 y meterle 20 o 30 años de prisión, entonces ustedes verán que la negligencia, que las inobservancias se terminan. Así se paran las inobservancias. Pero mientras sigamos de la misma manera como que nada ha sucedido, nosotros vamos a continuar igual. Eso va también para el hospital Moscoso Puello, para que le den una mejor atención a la señora Elsa Fajardo, que una de sus hijas dice. Nosotros lo que queremos es que le brinden las atenciones, que la intervengan, la tienen que operar y ponerle su aparato, que se lo pongan. Si se muere por una obra de Dios, que muera porque es su voluntad. Pero si tampoco le van a poner el aparato y la van a tener en las condiciones de vejación que la tienen, que nos las entreguen para nosotros dejarla morir en nuestra casa. Ese es un clamor que sale del corazón de una persona que ve un paciente cada día degenerarse más, postrado en un hospital ante la mirada indiferente de los médicos. Esto no puede continuar así. Mientras ustedes ven que en cuestiones menos importantes que la salud se dilapida demasiado dinero, nosotros estamos en un gobierno de cambio. Y el cambio se debe manifestar en todos los extremos. Nosotros no le vamos a pedir al presidente Luis Abinader que ejerza función igual que la que ejercía Trujillo, porque la población tampoco es la misma, ni son los tiempos que se le aparecía
a la gente en los hospitales a cualquier hora, y cuando veía que no había servicio, establecía sanciones del lugar y se hacían muchas cosas. Pero de por Dios, no más negligencia en los hospitales, que no haya un solo muerto por descuido del personal médico que solo sirve para hacer política, pedir salarios altos y ser vago. Vámonos a una pausa. Bien, señores, miren, hasta el día de ayer la Fiscalía había incautado alrededor de 300 millones de pesos a la red de narcotraficantes de Países Bajos. Déjenme decirle algo, y es que en la medida que van pasando los días y se van afianzando las investigaciones, también van empezando a relucir algunos elementos que son bastante importantes. Por ejemplo, esa persona parte de ellos que estuvo detenido en este país, personas a quienes se le impuso medida de coerción y que luego llegaron a realizar acuerdos con la Fiscalía y lograron obtener su libertad luego de tener prisión domiciliaria. Y sería importante saber cómo se lograron obtener esa libertad después de estar presos aquí. ¿Cuál fue el acuerdo que se pudo establecer con una persona que le ocuparan droga aquí? Que le ocuparon alrededor de unos 2 puntos y algo de kilos de cocaína, y esa persona luego entonces logra un acuerdo y logra salir de la cárcel. Porque la verdad es que la República Dominicana no deja de ser un paraíso para cualquier persona que tenga dinero, que pueda sobornar gente, pero uno entiende y sugiere que la justicia debe ser otra cosa. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cuando veo algunos sectores que quieren criticar la labor que está realizando el Ministerio Público actual. Ah, no, que ese no es un Ministerio Público independiente, nada, que no tiene independencia. Bueno, señores, pero estamos hablando de que esa persona tuvieron entre 2016 y 2017 apresado por posesión de cocaína, y que mediante un acuerdo que se hizo, entonces ellos nunca estuvieron en las cárceles, sino prisión domiciliaria. Entre ellos hay uno incluso que es artista, y ese artista hasta un video hizo en una de las cárceles del país, y andaban exhibiendo
vehículos lujosos. Y yo no sé qué es lo que sucede con las autoridades nuestras, los organismos de seguridad del país, que no sirven para nada. Son un disparate. Hoy, ¿cómo usted me va a decir a mí que una persona va a tener 1000 y pico de cabezas de chivo, de cabeza de ganado y de caballo en una finca bastante lujosa y gastando tanto dinero con antílopes y una serie de animales exóticos que lógicamente para mantener todos esos animales tiene que haber un flujo bastante grande de camiones y de alimentos? ¿Y cómo es que los organismos de seguridad de nuestro país no sirven para nada? Que aquí puede cualquier persona entrar, cualquier delincuente con orden de captura internacional, cualquier narcotraficante, y puede instalarse en este paraíso de la corrupción que es la República Dominicana. Entonces usted me va a decir a mí que una gente se interna en una finca y ustedes ven salir todos esos vehículos lujosos, ven todos esos camiones de alimentos salir, y a las autoridades dominicanas no hay un solo organismo de seguridad que se preocupe en saber y decir, pero estas personas no son dominicanos, son extranjeros. Y sea una base para conspirar con el país que ellos tienen instalada ahí, porque por ahí entran muchísimos camiones, muchísimos vehículos lujosos. Nosotros no tenemos eso, no tenemos opción a verificar eso, y ahí hay miles de animales. Yo creo que solo eso ocurre en la República Dominicana, porque en ocasiones hay personas que dejan ver sus debilidades. Yo recuerdo de un señor que estaba siendo activamente buscado por la Interpol en los Estados Unidos, y ese señor no aparecía. Pero yo no sé qué es lo que sucede con el dinero y la gente cuando están dotados de fama. ¿Por qué? Bueno, porque ese señor se le ocurrió un día tirarse una foto con un caballo en el hipódromo Quinto Centenario, desconociendo de que aquí hay lo que se llama simulcasting. El simulcasting es un juego que está consorciado entre el hipódromo de Puerto Rico y el de la República Dominicana, el Quinto Centenario, donde usted le puede apostar a los caballos de aquí, allá en Puerto Rico, y a los de Puerto Rico le puede apostar aquí mediante una venta de la compra de los tickets que se hace de manera aleatoria, y los dividendos son pagados aquí en la proporción que también se paga allá. Bueno, pues ese señor se tiró una foto ahí y las autoridades lo vieron. Y pero mira fulano ahí, es dominicana que está. Entonces vinieron y lo buscaron aquí y se los llevaron. Usted ve como a veces hacían algunos viejos antes, que se llevaban los hijos guindando por la correa, que apenas le tocaban los dedos. Así se llevaron ese señor de aquí. Pero lo grande es que uno de esos detenidos de esa banda de los Países Bajos
también era artista, era reggaetonero y tenía música ahí con millones de seguidores. Y lo estaban buscando fuera del país. Porque la gente como que se vuelve loco. Y yo digo, ¿cómo es que tienen una capacidad para delinquir, para escabullirse y salir fuera de esos países y esconderse aquí y durar 10 años operando? Y parece que cuando llegan a un determinado tiempo en nuestro país, empiezan a aplatanarse y a hacer la misma fanfarronería que hacemos nosotros los dominicanos, y comienzan con el exhibicionismo. A echar vaina con todos los carros ya, a exhibir grandes cantidades de dinero, a mostrar grandes fortunas para romper ojo con eso. Entonces ahí es donde viene el fracaso de la mayoría de ellos. Figueroa Agosto duró un buen tiempo aquí en el país. Él hizo y deshizo. Pero entonces inició una serie de actividades sociales, a estar en lugares públicos, a hacer una serie, a exhibir demasiada fortuna, y eso dio al traste con su descubrimiento. No quiero dar mucha idea, porque lo lógico sería que se lleven a todos los que están aquí. Pero mientras ellos han mantenido un perfil bajo, entonces la situación no ha sido tan complicada. Es cuando realmente comienzan a hacer todo ese tipo de cosas. Y yo decía, y no deja de preocuparme, ¿cuál es el rumbo que van a tener todos esos animales? Porque hay que atenderlo, hay que mantenerlo. Y la mantención de esos animales resulta complicado para un Estado, porque es mucho el dinero que se lleva. Entonces, yo entiendo que la postura más idónea sería que esos animales sean justipreciados, entiéndase, el valor que tiene esta raza de chivo es de tanto, ponerle el precio a cada uno y sacrificar esos animales, sacrificarlo y venderlo como carne, al igual que las reses. Si la justicia determinara en algún momento que hay que incurrir en la devolución de eso, como fueron hasta cierto punto auditadas y justipreciadas, que se le devuelva el valor equivalente. Porque ¿qué vamos a hacer con todas esas vacas en un pueblo completamente hambriento? Va a empezar el Estado a mantenerla con las condiciones de vida, sin contar con los fondos públicos para eso, ni el personal técnico. Yo entiendo que no. Entonces, si se sacrifican todos esos animales,
el INESPRE pudiera hacer una obra, una labor social, y entonces ir sacándole provecho hasta tanto se decida este ambiente. Porque nosotros tenemos otro precedente donde personas que han sido ligados al narcotráfico y que también le han sido incautados, le han sido embargados animales, lo que han hecho las autoridades, que han sido un poquito habilidosos, es que esos animales de buen linaje se lo cambiaban por corriente. Y al fin y al cabo, como al momento de hacer el embargo no se estableció de manera clara y precisa con algún distintivo que pudiera diferenciar una cosa de otra. Eso le ha pasado a personas ligadas al narcotráfico aquí. Y que le han dejado su ganado, pero si una vaca pesa 800 kilos, le ponen una de 500. Al momento de usted contar, está la misma cantidad de vacas, pero no la misma vaca ni el mismo pesaje. Eso pudiera ir siendo una solución, pero más que eso, a mí me gustaría en este caso que los magistrados, los miembros del Ministerio Público, con Miriam Germán a la cabeza, Jenny Berenice, Wilson Camacho, que averigüen qué representante del Ministerio Público fue que llevó el proceso en aquella ocasión, qué negociación fue la que se hizo con esa persona y que se le explique claramente al pueblo dominicano los detalles de por qué esa persona estaba en libertad. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el diputado Miguel Gutiérrez, ustedes recuerdan que él fue detenido en los Estados Unidos y acusado de narcotráfico. Como consecuencia de esa detención, la Cámara de Diputados, aquí a la cabeza Alfredo Pacheco, hizo la suspensión del salario de él. Entonces, él ahora está demandando a la Cámara de Diputados por la devolución de su salario. Y es una demanda que hasta cierto punto yo le veo cierto asidero. ¿Por qué le digo esto? Porque él tiene un proceso que se está siguiendo en su contra fuera del país, no aquí. Entonces, de conformidad con nuestro código laboral, lo que hay es una suspensión del contrato de trabajo. De hecho, no hay una ruptura, pero la parte, pudiéramos decir, más grave del conflicto es que no es en la República Dominicana, que es fuera del país, donde se le está siguiendo ese proceso. Entonces, Alfredo Pacheco ha hecho la convocatoria
para que sea la comisión disciplinaria la que determine qué es lo que verdaderamente van a hacer con ese diputado, si se le va a pagar el dinero o no. Pero hay otra parte también que luce interesante, y es que en los Estados Unidos se ha dicho que él tiene problemas mentales, y como consecuencia de eso es muy posible que él logre obtener su libertad, porque las acciones que ha cometido allá deja claramente establecido que más allá de cualquier duda razonable que se pueda tener, no está dentro de sus cabales. Pero si él puede ser liberado allá y por lo menos va a obtener una suspensión provisional de las imputaciones que se le hacen, porque supuestamente tiene problemas mentales. Entonces, si tiene problemas mentales allá, no puede estar cuerdo aquí para demandar y que le den el dinero, porque ¿cómo puede ser? Porque eso se me parece mucho a una de las comedias de Tres Patines, que lo fueron a juzgar y cuando, porque supuestamente él tenía problemas mentales, y cuando le decían algo que no le convenía, entonces él reaccionaba y hablaba el idioma inglés. Y cuando era algo que le convenía, entonces contestaba en español. Y el juez le dice, pero venga acá, Tres Patines, a usted le sale el idioma inglés cada vez que yo le pregunto algo que no le conviene, y el disco duro se le pone en español cuando es algo que lo favorece. El juez se la llevó. Si él está enajenado para enfrentar los cargos fuera del país, no puede estar cuerdo aquí para reclamar los derechos que le corresponden. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.